Buenos días, Dios bendiga en esta hora. Ministerio Jesucristo el más grande te invita a compartir esta hermosa palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y el tema es: no te descuides. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo un hombre llamado por Dios, el segundo rey de la historia, creo que el rey que mejor hizo su labor durante el reinado en los tiempos de Israel. Y podemos contemplar en la palabra de Dios, dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: quitando levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Observamos aquí que Dios dice quitando ¿a quién había quitado Dios? A Saúl. Y le había dado el trono a David, porque dice la Biblia que había hallado un hombre con el corazón conforme al de Dios. Y vemos que este David, que tenía un corazón conforme al de Dios, se descuidó. Se descuidó de tal manera, no te descuides, se descuidó de tal manera que encontramos las barbaridades, las atrocidades, las iniquidades, el homicidio, el adulterio que cometió el rey David. Y por eso el tema tiene como nombre: no te descuides. Porque si nosotros nos vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice nuestro adversario. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, acuérdate que en el camino vas con Dios, pero alrededor tuyo hay una influencia del diablo, una influencia del enemigo, buscando cualquier descuido, buscando cualquier momento de flaqueza y de debilidad para él aprovechar. Entonces Dios nos está mandando a que seamos sobrios, no nos descuidemos cuando andamos en el camino de Dios. Y están aconteciendo muchas cosas en hombres que fueron llamados por Dios. Cuando Dios nos llama, siempre acuérdate que el adversario del diablo no es el que está afuera, sino es el que está dentro. Y dice la palabra de Dios que David era el rey ungido. Nosotros podemos ver en el libro, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, vemos que David fue ungido por Dios. Y Dios envió a Samuel a ungir a David. Y era el rey, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Pasaron 7 hijos de Isaí y ninguno de ellos era, sino que aquel varón hermoso, rubio, de un hermoso aspecto, dice la Biblia, era el que tenía el corazón conforme al de Dios. Y David venía haciendo su labor como rey, pero hubo un momento de descuido en la vida de David. Y dice la palabra de Dios que en el capítulo 16, versículo 13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Rama. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre David. Mire que estaba ungido con el aceite de la época que Samuel había derramado para ser ungido. Pero no solamente fue ungido con aceite, sino también fue ungido por la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida.
Y vemos como un hombre que está siendo ungido por Dios, que tiene el corazón conforme al de Dios, que es ungido por Dios y por la presencia del Espíritu Santo de Dios, como un momento de delicadeza, como un momento de descuido, y ojo, que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, descuidarnos y caer en las trampas y caer en las manos del enemigo. Pero Dios quiere que ni tú y que ni yo caigamos en las manos del enemigo. Por eso Dios nos está exhortando, por eso Dios nos está ayudando en estos momentos a través de su palabra, para que nosotros no cometamos el pecado que puede llegar a tocar nuestra puerta, y al entrar puede ser terrible, desgarrador, puede ser de muerte, porque a veces cuando nos equivocamos, cuando dejamos que ese adversario que anda como león rugiente llegue a nuestras vidas, podemos perder lo que Dios nos ha dado. Y David, ese hombre de Dios, ese hombre que había aceptado a Dios, ese hombre que había sido ungido por Dios, había llegado un momento terrible a su vida por un descuido, por no mirar lo que tenía que mirar, sino que desvió su mirada. Y mucho cuidado, no te descuides, no mires a donde Dios no quiere que mires. Y dice la palabra de Dios que en el capítulo 11 del libro de Samuel dice que aconteció en el año siguiente que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y a él con sus siervos. Y todo Israel, y a todo Israel destruyeron, y a los amonitas sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire, David, el primer error que David hizo fue no ir a la guerra con sus hermanos, quedarse en Jerusalén. A veces tenemos que salir a cumplir el propósito de Dios. Tenemos que entrar a la oración, tenemos que entrar al ayuno, tenemos que separarnos de cosas que nos afectan. Y dice que David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Uy, aquí se empieza ya a mirar otra cosa diferente a lo que Dios le había dicho a David que mirara. Y David, somos débiles, y si nos dejamos llevar por la debilidad, si nos dejamos llevar por la flaqueza, podemos caer, y caer terriblemente. Y Dios nos está llamando a que andemos con mucho cuidado, porque los tiempos son peligrosos, y no nos dejemos influenciar, no nos dejemos atraer por cosas que realmente no quiere Dios que sean de destrucción para nuestra vida. Y dice que David se paseaba por el terrado de su casa y miró una mujer hermosa que se estaba bañando. Esa mujer se llama Betsabé. Y David no se quedó solamente en el mirar, porque la mirada, la primera mirada, tú no la puedes evitar. Pero de ahí para allá ya es tu opción si sigues mirando lo que no debes mirar y que te atraiga lo que no te debe atraer. Entonces David dice la palabra de Dios que envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ya aquí David se había dejado influenciar por el que estaba alrededor de él, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya David había perdido la sobriedad, ya David había dejado de ser sobrio, ya esa inteligencia, esa sabiduría de David en estos momentos estaba quedando escueta delante del enemigo. Y no dejes que tu sabiduría de lo alto, la que viene del Padre de las luces, no dejes que sea escueta por el enemigo. Y esta es la hora de pararnos en la raya, en la brecha, a pelear la batalla de la fe. Y dice la palabra de Dios que David envió mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Ya David, aquí el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ya había caído en adulterio. Ahora, y esto no es nada, porque ahora viene lo peor que David hace. David, dice la palabra de Dios, que embarazó a esta mujer. Pero como era el rey, como tenía el poder y la autoridad, él podía hacer cosas para disimular. Oye bien, para disimular
el gran mal que había hecho. David cometió adulterio, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. David ya iba camino a convertirse y hacer un plan macabro de asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Y lo logra porque hace una estrategia, un plan contra los líderes del ejército israelí para poner como cabeza de guerra a Urías. Y lo logra. Pero ¿sabes qué? Delante de Dios estamos desnudos. Porque si nosotros nos vamos al capítulo 12, donde Dios, por mucho que David haya maquillado el pecado y haya querido ocultar lo que había hecho delante de Dios, no iba a poder, porque Dios, sus ojos, su presencia, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar y en todos lados. Y está dándose cuenta de cada una de las cosas que tú y yo estamos haciendo. Y por eso dice capítulo 12 del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, dice: Natán amonesta a David. Y qué tan terrible fue para David esta amonestación, porque fue descubierto por Dios, por el profeta Natán. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 12: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El pobre, aquí en la descripción que Natán le está haciendo a David, es de el hombre pobre Urías y el hombre rico David. Y gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que el rico tenía, el versículo 2 dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. David tenía muchas concubinas, muchas mujeres por las cuales él se podía acostar con cualquiera de ellas. Pero David, por ser el rey, su corazón lo había engañado y lo había traicionado. Y había mirado la ovejita de Urías, a Betsabé, que él había comprado, dice la palabra de Dios, y criado, y que había crecido con él, con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en el seno, y la tenía como una hija. Dice que Urías tenía a Betsabé como una hija, porque él amaba a su esposa Betsabé. Pero entró el pecado en el corazón de David. Entró el pecado y David violentó la intimidad del hogar de Urías. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, no quiso tomar de sus concubinas, para guisar por el camino, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David tomó la oveja de Urías, a Betsabé, y la había preparado para él, para acostarse con él, para cometer pecado con él. En esta primera parte dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que guardar el corazón delante de Dios, como dice Proverbios 4, versículo 20 en adelante. No nos dejemos tentar por el enemigo, no nos dejemos acosar por el enemigo, porque David se dejó vencer por el enemigo. Y David, que tenía el corazón conforme al de Dios, que tenía la preparación conforme al corazón de Dios, cayó. Pero hoy te voy a regalar esta palabra para cerrar. Capítulo 4 de versículo 20 en adelante dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Dice la palabra de Dios que estemos atentos a su palabra, y que nuestro oído esté inclinado a sus razones,
y que nuestro corazón esté guardado para Dios. Y qué hermoso es, mi amado hermano, mi amado amigo, que podamos tomar la palabra de Dios como nuestro escudo, como nuestra bandera, como nuestra antorcha, para poder vencer a las artimañas, a las tácticas, a las estrategias del enemigo. Por eso dice el versículo 20, el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Apártate de la perversidad. Amado amigo, amado hermano, todos hemos tenido momentos de flaqueza, momentos de debilidad, pero que el enemigo no destruya nuestras vidas, que el enemigo no destruya nuestras familias, porque ese hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, su familia fue destruida. Y Dios quiere hoy que nosotros nos levantemos. Hemos pecado, hemos fallado. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos de flaqueza, momentos de pecar contra Dios, pero hoy Dios nos está exhortando. Él quiere que no caigamos en las manos del enemigo, porque Él sí nos puede devorar. En cambio, Dios nos puede levantar. Dios te bendiga, Dios te guarde y Jesucristo espera por ti.